pues estamos en... bueno, no hay muchos anuncios nuevos que dar, los de siempre, yo creo que ya lo sabéis. Y bueno, vamos a seguir con nuestra serie que estamos estudiando, el libro de Marcos, y vamos a leer el capítulo que nos toca repasar a todos hoy juntos. Vamos a abrir nuestras Biblias, me acompañaréis en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, y hoy nos toca el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 20 versículos de este capítulo, que después a lo largo de la predicación iremos haciendo mención a cada uno de ellos, pero así vamos a tener un panorama global, general, completo de lo que vamos a estar viendo hoy. Dice así, si tenéis ya todos la palabra, dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre que estás en los cielos, te quiero pedir por esta predicación, te quiero pedir por este texto que voy a exponer. Te ruego, Señor, que tú me ayudes, que tú me des palabras y pueda explicarlo bien a mis hermanos, pero sobre todo te ruego que la palabra llegue a los corazones, aquellos que no están en Cristo, que puedan recibir esta palabra de tu parte. Te pido también que para todos los que estamos en Cristo, que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a conocerte más, a admirarte y asombrarnos cada día más ante ti. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Bueno, los versículos que acabamos de leer, si estuvisteis el domingo pasado aquí, pues continúan el relato que ya vimos el domingo pasado, cuando Jesús está atravesando el mar de Galilea, y vimos cómo se desencadenó una gran tempestad en ese lago. Antes de cruzar a la otra parte del lago, los discípulos habían escuchado las parábolas del reino, pero parece ser, como nos explicó nuestro hermano Claudio, que no lograron entender ni asimilar completamente lo que Jesús les había enseñado. La tormenta los había dejado en evidencia a ellos, con una pregunta implícita, que sigue también hoy, espero, resonando en nuestros corazones. ¿Quién decís vosotros que soy yo?
Y esta es la pregunta, la gran pregunta que nos hace Marcos en todo el Evangelio. El Evangelio de Marcos es como un gran viaje desde Galilea hasta la cruz, y los discípulos le están acompañando en este viaje. Lo que Jesús había explicado con palabras por medio de parábolas, ahora Jesús lo va a revelar con hechos. En la sección de hoy, al igual que en las parábolas, veremos distintos tipos de terrenos. Veremos diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de respuestas ante la identidad de Jesús. Tal como se enseñó en la parábola del sembrador, donde hay gracia y regeneración, allí hay fruto, y veremos un fruto en forma de gozo obediente, pero donde el terreno es pedregoso, donde el corazón está endurecido, donde está cautivado por la idolatría, veremos cómo los hombres rechazan al Creador, rechazan el reino, aun a pesar de ser testigos y de ver cosas y oír cosas extraordinarias. Porque ver milagros, hermanos, no transforma. Solo el Hijo de Dios, si os libertare, seremos verdaderamente libres. Además, será únicamente la gracia soberana de Dios la que hará que una pequeña semilla sembrada crezca, produzca fruto y se expanda, desafiando toda la lógica humana. Su soberanía garantizará que lo que Él sembró crezca. Marcos ya nos había preparado para esta sección de hechos portentosos que estamos viendo ahora en esta parte de los evangelios, cuando registró las palabras de Juan el Bautista que dijo: viene tras de mí alguien que es mucho más poderoso que yo. Bueno, yo he agregado lo de mucho más poderoso que yo, lo de mucho más. Viene tras de mí uno más poderoso que yo. Lo que presenciaremos hoy, lo que acabamos de leer hoy, es algo más que un simple exorcismo. Es la manifestación extraordinaria de ese poder de Jesús. Es la confirmación de que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, de que ya había irrumpido y de que su avance era imparable. Este episodio no solo revelará que Jesús es la simiente prometida de la mujer, el Mesías, sino que también este episodio revelará la derrota final de la serpiente y de su imperio, cuando Cristo finalmente aplasta su cabeza. Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea, pero lo hace con un propósito: invadir una zona que aparentemente todavía estaba bajo el dominio de Satanás, donde veremos que sus fuerzas no tienen otra opción más que retroceder y rendirse de forma incondicional. Él va a entrar en un territorio gentil. De hecho, esta es la primera incursión de Jesús en territorio gentil, su primera acción misionera. Entra en un terreno, por tanto, gentil, que para los judíos era un territorio impuro. Hoy veremos cómo el poder del Hijo de Dios, sin necesidad de lucha, destruye no solamente a un demonio, destruye a todo un ejército organizado de demonios. Pero al mismo tiempo vamos a contemplar cómo su misericordia, su extraordinaria misericordia, purifica y limpia a un hombre que había estado atormentado por el infierno, que será ganado para el reino de Dios y que se convertirá en un instrumento para la expansión de los dominios del reino mucho más allá de las fronteras del territorio judío. Este pasaje lo he dividido en 4 secciones. La primera sección serán los primeros 5 versículos. Y en estos primeros 5 versículos, Marcos nos va a enseñar el escenario donde tiene lugar estos acontecimientos. Veremos también la descripción de uno de sus protagonistas principales, el Gadareno, y también veremos una pequeña descripción de la comunidad de vecinos que le rodeaban. Pero antes de comenzar, y antes de empezar otra vez a leer estos versículos, quisiera deciros que la historia, como apuntó nuestro hermano Claudio, no comienza hoy aquí en el versículo 1. Nuestra historia comenzó en el capítulo 4, en el versículo 35, cuando Jesús dijo: aquel día, cuando llegó la noche, aquel día después de explicarle las parábolas del reino, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Intencional y soberanamente, lo que Jesús está haciendo aquí es decide
por sí mismo encarnar la parábola de la lámpara que le explicó a sus discípulos. Y lo hace cruzando al otro lado del lago cuando, al llegar la noche. El reino venía para manifestarse, y donde entra la luz del rey, todo iba a quedar expuesto. Lo oculto, todo lo escondido, se iba a manifestar. Porque como les había explicado a los discípulos en las parábolas, no se trae una lámpara para ponerla debajo de la cama, ni para cubrirla con un almuz, con un cesto, sino para ponerlo en lo alto de la pared de la casa, para que alumbre y para que todos vean esa luz. Pero no es el hombre quien por iniciativa propia va a la luz. Es Cristo quien va a buscar a los suyos, incluso a los más indignos, a los más manchados por el pecado, a los desechados de la sociedad, a la escoria, como vamos a ver en el pasaje que nos ocupa hoy. Quiero haceros notar también que el ritmo de la narración de Marcos se asemeja como al de una película de acción. Está llena de tensión y de peligros constantes, como el viaje que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo debiéramos de estar dispuestos a emprender. Y la pregunta es si tú habías pensado alguna vez que tu discipulado, que tu caminar con Cristo iba a ser una travesía de este estilo, o si esperabas más bien un crucero de placer. El versículo 1 dice directamente que vinieron al otro lado, a la región de los Gadarenos. La región de los Gadarenos recibe este nombre porque su ciudad principal era Gadara. Gadara era una de las 9 ciudades, de otras 9 ciudades más, que todas juntas, 10, formaban un territorio más amplio que se llamaba la Decápolis. La Decápolis era un territorio que tenía mucha influencia griega, que después fue libertada por los romanos, y ahora todas estas ciudades, incluyendo Gadara, eran leales a Roma, estaban bajo el dominio romano. Tenían un cierto grado de autogobierno, tenían sus propias monedas, tenían sus propios tribunales, pero estaban fuera del control de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Era, por lo tanto, un territorio gentil, y por eso he señalado que estaban bajo el dominio romano y con mucha cultura griega, porque había presencia de muchos templos de idolatría. Era una zona pagana. Y además, como habéis leído, como hemos leído en la introducción, en el texto, si os acordáis, habla de la presencia de cerdos en esta región. Los cerdos eran animales impuros según la ley mosaica. Y los cerdos era también una expresión que utilizaban los judíos muchas veces para referirse de forma peyorativa a los gentiles. Marcos está acentuando con esta narración la contaminación espiritual de aquella región. Era una región impura, era una región despreciable. Ningún judío piadoso hubiera decidido ir a esta región por voluntad propia. Y ahora vamos a ver cómo Marcos empieza a describir este personaje, el personaje central de nuestra historia, el endemoniado gadareno, en el versículo 2 y 3. Dice así: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Si por la descripción de esta escena todo esto tuvo lugar cuando era de noche, ¿os acordáis que cuando decidió ir cuando empezó a caer la noche? Si aún era de noche, la escena debió ser espeluznante para los discípulos. Con los nervios todavía de los discípulos, desgastados por la aterradora experiencia de la tormenta, de inmediato nada más Jesús poner el pie en la playa junto con los discípulos, viene de entre los sepulcros aquel hombre al que Marcos define con un espíritu impuro. Mira, para los judíos, al margen de los cerdos y de los griegos y de los gentiles que acabamos de señalar que eran sinónimo de impureza, esta escena todavía representaba la máxima impureza. Primero, porque él destaca que este hombre venía de las tumbas, y las tumbas se encontraban fuera de los límites de la ciudad. Y la ley judía decía que cualquiera que tocara a un muerto a espada sobre la faz del campo, o un cadáver, o un hueso humano, o una tumba, un sepulcro, quedaría contaminado, quedaría inmundo. Y en segundo lugar, nos dice que este hombre venía
estaba poseído por un demonio, que ha sido traducido como un espíritu inmundo. También lo podemos traducir como un espíritu impuro. Es decir, este hombre estaba completamente sucio, manchado, contaminado por el pecado, dominado por los adversarios de Dios, por estos grandes y perversos demonios. Siguiendo con la descripción de la vida de este hombre, el paralelo de Lucas, de este episodio, nos dice que este hombre no vestía ropa, es decir, venía a ellos desnudo. Él no solamente venía de los sepulcros, él vivía en los sepulcros, esa era su casa, esa era su morada. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos dice que vivía aislado, que estaba separado de la comunidad normal de vecinos. ¿Veis? Una descripción terrible en la vida de este hombre, una condición lamentable, inhumana, indigna, vergonzosa. Era más que un marginado, sin hogar propio, sin familia, sin amigos que cuidaran de él. Al final había sido atado por poderes espirituales que él no podía romper por sí mismo. Estaba esclavizado en una cárcel opresiva. En Marcos tenemos también el paralelo de esta historia. Y Marcos dice que además este hombre era muy violento. Dice que era feroz en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y si seguimos leyendo, ahora nos vamos a saltar al versículo 5, luego volveremos al 2 y al 3 que hablan más de la comunidad. Y si seguimos leyendo la descripción de la situación de este hombre, vemos en el versículo 5 que dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Su naturaleza atormentada lo llevaba a actuar de aquella manera violenta y agresiva. Y dice aquí que no tenía descanso, porque de día y de noche andaba como una criatura salvaje incontrolada entre los montes y entre los sepulcros, gritando y dando voces. Lo que revela esto, que la angustia de este hombre que lo consumía internamente era muy grande, era muy profunda. Finalmente, fijaos, al final del versículo 5, dice que los demonios y el pecado lo estaban dirigiendo a su propia autodestrucción. Se automutilaba, porque dice que se hería con piedras. Los poderes de las tinieblas, los espíritus malignos, ¿qué es lo que buscan? Buscan degradar la imagen y desfigurar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. En este pobre desgraciado lo estaban conduciendo a las moradas de la muerte. Querían que muriera. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un cuadro aberrante de la depravación humana, de la humanidad sin Cristo, del poder destructivo del pecado en la vida de un hombre en un grado muy, muy profundo. Y qué gran contraste vemos, hermanos, con el libro de Génesis, donde Dios dice que creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que señorease y ejerciera dominio y fuese fructífero. No para que fuera sometido. Lo diseñó para que fuera alguien digno, para que en él habitase el Espíritu de Dios. No para que en él habitase el espíritu de los demonios, sino el espíritu del Creador. El hombre rechazó a Dios y se alejó voluntariamente de él. Y en lugar de reinar, de enseñorearse, de ser fructífero, acaba siendo sometido porque se somete voluntariamente y es esclavizado por Satanás. Ahora quiero haceros resaltar que la posesión demoníaca no es la forma más grotesca y la forma más repulsiva en la que un hombre sin Cristo puede llegar cuando abandona a su Creador. Sin embargo, esta no es la única manera en la que Satanás somete y controla al hombre, no lo es. Satanás aprovecha el pecado, aprovecha nuestra naturaleza depravada, aprovecha la seducción del mundo que nos rodea. ¿Para qué? Para dominarnos. Así que cualquier criatura que está sin Cristo está dominado por Satanás, aunque no tenga un demonio dentro, aunque no esté endemoniado. Y ahora vamos a ver la descripción que Marcos hace de la comunidad de vecinos, de la gente de Gadara y de los alrededores. Y dice el versículo final del versículo 3 y el versículo 4 que nadie podía atarle. Dice que ni aún con cadenas. Porque muchas veces
había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que esta comunidad de vecinos, los que le rodeaban, los de la ciudad de Gadara y de las aldeas de alrededor, vivían en un estado de constante espanto. Habían tratado de solucionar este problema, sí, porque estaban en un estado de terror. ¿Y cómo habían tratado de solucionar el problema? Con la fuerza bruta. ¿Lo habían tratado de qué? De encadenar, poniéndole cadenas, poniéndole grillos. Pero nos dice Marcos que nada de esto había funcionado, las cosas no habían funcionado bien, porque él había desmenuzado las cadenas, él había desmenuzado los grillos. Fijaos lo que está diciendo Marcos, estaba desesperada la comunidad, estaban intranquilos. Imaginaos a alguien violento, salvaje, corriendo de las tumbas a los montes, gritando de aquella forma, violentamente. La gente vivía en un estado de constante de terror y de espanto. Y además se sentían impotentes. Este hombre, con la fuerza extraordinaria debido a la posesión demoníaca que tenía, era capaz de destrozar las cadenas y de desmenuzar los grillos. Fijaos la impotencia. Marcos dice 2 veces, nadie podía atarle, nadie podía dominarle. ¿Y qué podemos decir de esto, hermanos? Pues podemos decir que los medios, que las facultades humanas, cuando estamos tratando con problemas espirituales, son inadecuados, son inútiles, no sirven para nada, son ineficaces. También podemos decir nosotros en nuestros días que el hombre tiene un gran poder, somos capaces de mandar cohetes a la luna, somos capaces de desarrollar inteligencia artificial, de diseñar coches con una autonomía eléctricos impresionantes, pero hay un lugar donde cualquier tipo de habilidad humana se revela inútil, insuficiente. Ni los poderes científicos, ni los poderes económicos, ni los poderes tecnológicos, ni los poderes militares son capaces de lidiar con la esclavitud del pecado. Nada de eso, hermano o amigo que estás hoy aquí, te va a ayudar. Ni siquiera, imagínate, el gadareno, con esa fuerza inhumana que tenía dentro de sí mismo, era capaz de desatarse de esas fuerzas demoníacas que lo oprimían. Ninguna solución terrenal puede resolver un problema espiritual. Solo Cristo puede hacer lo que nadie puede hacer. Pero la luz de Jesús iba a resplandecer en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús está encarnando aquí, sí, la parábola de la luz, como dijimos, se lo está enseñando a sus discípulos con obras. En medio de la oscuridad, en medio del caos, vamos a ver cómo la grandeza y el poder de la gracia del Rey es mucho más poderosa. Y esto nos lleva al siguiente escenario, a la siguiente sección de este pasaje, que está en los versículos del 6 al 13. Aquí vamos a ver la confrontación, vamos a ver una lucha, o aparentemente una lucha. Dice que cuando vio al hombre, el versículo 6, cuando vio el hombre a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahora bien, os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que este hombre reconoció a Jesús? ¿Este hombre que estaba endemoniado sabía quién era Jesús? ¿Este hombre que está salvaje, que había perdido en cierto sentido la identidad propia, el juicio, que andaba incontrolado de esta forma, gritando, haciéndose daño, hiriéndose? ¿Creéis que él reconoció a Jesús? ¿Y que cuando lo vio allí en la playa fue corriendo a donde él y se arrodilló para que Jesús le limpiara y le salvara? No. Más bien, fueron los demonios que le controlaban. Cuando reconocen a Jesús, estos demonios que lo dominaban sabían exactamente quién era Jesús y tumban al hombre al suelo. Esto concuerda más con lo que dice Marcos, con lo que dice Mateo en su paralelo, que era muy violento y que no dejaba que nadie pasara por aquella zona. Así que este hombre ha visto a Jesús descender de la barca y a los discípulos con él y ha salido corriendo como un salvaje, violento, a hacerle frente. Los demonios que lo dominaban sabían exactamente quién era Jesús. Y lo que vamos a leer ahora mismo, las palabras que salen de este hombre, no eran sus palabras.
eran las palabras de uno de los representantes de los demonios que lo tenía sometido. Y dice el versículo 7 que clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Otras traducciones dicen: ¿por qué te entrometes? Tenemos otro relato de otro exorcismo en Marcos, si os acordáis, en el capítulo 1, en el versículo 24, cuando Jesús está en una sinagoga y el hombre con un espíritu impuro, cuando le escucha a Jesús, le grita: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea que estos espíritus saben lo suficiente, reconocían quién era Jesús. Pero aquí utilizan un título más excelente que el Santo de Dios. Aquí le llaman Hijo del Dios Altísimo. Pero no penséis que lo dicen con reverencia, porque habían arrodillado al hombre en una postura de sometimiento, de sumisión y de humillación, como de rendición. No lo dicen con reverencia, lo dicen con terror. Lo dicen con el terror ante la posible inminente condena y el castigo que les aguardaba. Para que lo entendamos mejor, el terror que sentían, el paralelo de Lucas nos dice que le rogaban que no los mandase ir al abismo. Así que estos demonios han reconocido a Jesús, lo han llamado así, lo ven y usan un título muy excelente: Hijo del Dios Altísimo. Me gustaría que nos detuviésemos un momento en esto de Hijo del Dios Altísimo. ¿Sabéis dónde vemos por primera vez este título en las Escrituras? Lo vemos en Génesis, en el capítulo 14, en los versículos del 18 al 20. Y es muy curioso, porque ese capítulo nos cuenta de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer, un rey, y otros 5 reyes más que habían tomado como esclavos a todos los habitantes de Sodoma y a Lot juntamente con ellos, y se habían llevado todos sus bienes y todas sus posesiones. ¿Y qué hizo Abraham? Salió al encuentro de ellos y los vence. Y al volver victorioso de la batalla, sale a su encuentro un personaje que se le define como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y después de bendecir a Abraham, Melquisedec le dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Veis la conexión? En boca de estos demonios, que llamaran a Jesús Hijo del Dios Altísimo, denota que ellos reconocen a Jesús, que Él era el Hijo del Dios Altísimo, el mismo Dios Altísimo que entregó a los enemigos de Abraham en sus manos, el mismo que ostenta el supremo poder sobre todo y sobre todos. Y ellos sabían que estaban en sus manos. Por eso lo llaman Hijo del Dios Altísimo. Hay terror en su boca. Y aunque hemos visto que se han rendido de manera incondicional, ahora, sin embargo, vamos a ver algo curioso. Intentan manipular a Jesús, lo intentan manejar. Fijaos lo que dice el versículo 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro en el nombre de algo, de alguien más poderoso, de un ser más poderoso. Era lo que los exorcistas ambulantes hacían para tratar de echar fuera a los demonios. Esto, de hecho, es lo que intentaron unos exorcistas ambulantes. Bueno, he dicho ambulantes, no todos eran ambulantes. Pero esto es lo que hicieron unos exorcistas ambulantes en Hechos 19, cuando le dijeron a uno al que trataban de exorcizar de un demonio que lo poseía, le decía: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Pero este demonio le responde: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces este demonio saltó sobre este hombre, se abalanzó sobre él y huyó desnudo y herido. Sin embargo, aquí lo están utilizando los demonios para tratar de manipular a Jesús. Porque Jesús ya les había dicho, en el versículo 8, antes de que el demonio dijera: te conjuro por Dios que no me atormentes, Marcos nos dice que Jesús ya le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero no le había obedecido. La ironía es que aun habiéndose rendido, aun habiendo caído de rodillas, aun habiendo capitulado de manera incondicional, reconociendo su poder superior y absoluto para encadenarlos, como cualquier espíritu rebelde, desafían la soberanía
y la autoridad de Cristo. El mal es irracional, aun de rodillas, aun vencido, aun habiendo claudicado de forma incondicional, tratan de manipular al soberano Hijo de Dios. Así son los espíritus rebeldes. Y ahora Jesús, en el versículo 9, vemos que le pregunta su nombre. Pero no creáis que le pregunta su nombre como los exorcistas ambulantes que pensaban que conocer el nombre del demonio les daba autoridad para echar a ese demonio, para practicar el exorcismo. Jesús no tiene necesidad de conocer el nombre de este demonio, no tiene esa necesidad. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta el nombre a este demonio? ¿Quería acaso establecer una conversación con él? Por supuesto que no. Jesús no quiere establecer conversación con ellos. Lo pregunta porque quería hacer consciente al gadareno que supiera cuál era la fuerza salvaje que lo dominaba, cuál era el poder que lo estaba sometiendo. Y este pobre desgraciado toma conciencia de quién lo estaba dominando y qué le hacía vivir de aquella forma. Y responde: me llamo Legión, porque somos muchos. De esta manera, todo que el Señor empieza a manifestar todo lo oculto a este pobre desgraciado, todo lo escondido lo empieza a ver, empieza a despertar. Para nosotros, bueno, seguramente que conocéis algo de la historia romana, sabéis lo que significa legión. Legión en Roma, en términos romanos, era una gran unidad militar romana. Era como un ejército pequeño romano de unos 6.000 soldados de infantería, también estaban apoyados por caballería y por otras tropas auxiliares. Aquí legión está hablando de una cantidad de demonios grande, no necesariamente 6.000, sino de una fuerza organizada de enemigos, de una fuerza poderosa, de una fuerza opresiva, que de la misma manera que las legiones conquistaban, sometían, las legiones romanas, conquistaban y sometían los territorios, esta legión ha sometido, ha conquistado, ha subyugado y está ejerciendo un sufrimiento diabólico sobre este hombre. Voy a tomar un poquito de agua. Esta confrontación, hermanos, nos ayuda a ver algo muy interesante. Que el poder de Jesús es infinitamente mayor y superior que cualquier ejército organizado. Porque ves el versículo 10. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque posiblemente estaban temiendo que los mandara al abismo, que los encadenara hasta el juicio final. Le suplicaban con insistencia clemencia. No querían abandonar la región por el temor de que haya venido a ejecutar ese juicio eterno. ¿Ha habido lucha? No ha habido lucha. Es asombroso el terror que Jesús causaba en ellos. Y ven de repente allí, como dice Marcos, una piara de cerdos, dice el versículo 11 y 12, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios, le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Curioso. Los cerdos, animales impuros para los judíos, inmundos. Los demonios, espíritus impuros, inmundos, el lugar apropiado para que ellos habitaran. Saben que Jesús es tan poderoso y que tiene tanto poder que le ruega que los mande a estos cerdos. Y dice que el versículo 13, que luego que Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, fijaos, estamos viendo como una película que nos está contando Marcos, como muy rápida. Luego Jesús, que les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos del endemoniado, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Qué vemos aquí? La fuerza salvaje, la fuerza inhumana con la que controlaban estos demonios a este pobre hombre, con el que lo llevaban a la autodestrucción, con el que era capaz de liberarse de las cadenas y de los grillos, se apodera de toda aquella gran piara, gran hato de cerdos, gran multitud de cerdos, y se ahogan todos, se tiran por un despeñadero y perecen todos en el mar. ¿Por qué lo hicieron? Porque decimos que estos demonios, estos espíritus impuros, buscan desfigurar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Y como
no pudieron hacerlo con el hombre, destruyeron a estos cerdos, que eran aproximadamente 2000, lo cual nos está hablando de un número elevado de demonios. No sabemos si fueron encadenados estos demonios en el abismo. Algunos comentaristas, algunos teólogos piensan que fueron encadenados en el abismo, que Jesús los mandó al abismo. En cualquier caso, recibieron una gran derrota y Jesús no luchó. Así que vemos que el mismo poder con el que Jesús calmó la tempestad con unas pocas palabras, aquí, sin lucha aparente, destruye no a uno, sino a un ejército organizado de demonios. Cuando los escribas y los fariseos le acusaban de echar demonios por el dedo de Satanás, Jesús le contestó que el reino de Dios ya estaba invadiendo y sometiendo sus dominios. El enfrentamiento entre Jesús y la legión dejó claro que Jesús no era siervo de Satanás. Lejos de eso, Jesús estaba saltando las puertas del infierno. Había prevalecido. Él era el Señor de toda potestad, tanto de los elementos de la naturaleza visibles que vimos la semana pasada, con la tempestad y con el gran viento que se levantó en el lago, como de los invisibles. Y eso es lo que nos está mostrando aquí ahora mismo, el poder asombroso y extraordinario de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios. Sobre todo, los demonios se someten a Jesús, evidenciando que su reino se está retirando de forma impotente. Ante la sola presencia de Cristo, tiemblan. Ahora bien, toda esta escena no sucedió sin gente que la presenciara. Entonces vamos a ver, Marcos ahora nos va a relatar en la siguiente sección, los versículos que van del 14 al 17, nos va a relatar cómo reaccionaron los porqueros y cómo reaccionó la gente del lugar, los habitantes de Gadara y de sus alrededores y de los campos. Y dice el versículo 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ahora, ¿qué vemos? Vemos que los que estaban apacentando aquellos cerdos huyen, pero quieren asegurarse de algo. Quieren asegurarse de que todos conozcan lo que ha sucedido. No se conforman tal vez con informar solamente a los dueños de la piara de cerdos, no sabemos si eran ellos o eran otros. No van solamente a los campos a avisar a la gente, sino que van a la ciudad también. ¿Para qué? Para asegurarse de que ellos no fueron los responsables, para que todo el mundo supiera que ellos no fueron los responsables de todo esto que sucedió. Y pasa un tiempo, seguramente, porque cuando vuelven, dice el versículo 5, que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, vestido, sentado y en su juicio cabal. Y todos cuentan lo que ha sucedido. Acordaos que también con Jesús estaban sus discípulos, que habían atravesado el mar de Galilea también en barca. Ahora también están los porqueros. Y ahora, imaginaos, hay una gran multitud que ha venido de los campos y de los pueblos y de las ciudades de alrededor y les están contando lo que han visto. Seguramente que le están contando cómo aquel hombre clamaba: no me eches fuera de estos contornos, cómo le dijo su nombre, que era Legión, cómo le dijo cuando vio el hato de cerdos: envíanos allí, cómo entraron en los cerdos, cómo aquella fuerza bruta, inhumana de los demonios entran en los cerdos y se precipita por el despeñadero. Hablar de 2000 cerdos nos habla de que esto era un negocio, era una industria muy importante de esta región. Ellos vivían de los cerdos y los vendían, ¿no? Por supuesto, no entre los judíos, porque para los judíos era algo inmundo, era algo impuro, contaminante. Y ven al gadareno también. Lo ven allí, no desnudo, ahora está vestido. Ya no estaba como un salvaje incontrolado corriendo de un monte a una cueva, a una tumba, sino que lo ven calmado, sentado a los pies de Jesús, en su juicio cabal. Este hombre que había estado aterrorizando a toda la ciudad, que los tenía aterrorizados como un salvaje incontrolado, de repente está allí sentado, calmado, vestido, tranquilamente a los pies de Jesús. Ha recuperado el juicio. Pero lo más sorprendente de esta historia es lo que dice, que a propósito no leí al final del capítulo 15, que dice: y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Pero no penséis que fue un miedo de asombro,
un miedo de reverencia, un miedo como el temor a Dios, un miedo de temor a Dios por lo que acababan de ver. No. Tenían terror. El mismo terror que sintieron los demonios cuando vieron a Jesús. Para ellos Jesús, ¿qué representaba? Una amenaza. No representaba una bendición. Representaba una amenaza a su estilo de vida. Para ellos que Jesús estuviera en su región como para los demonios era una mala noticia. Ellos servían, y quiero que veáis la conexión, ellos servían, aunque no estaban endemoniados, servían al mismo poder que los demonios. Ellos preferían sus cerdos, preferían sus negocios, su prosperidad. Estaban inundados de avaricia. Se sentían más a gusto con el pecado y con la impureza que temían que el poder purificador de Jesús les obligara a dejar todas aquellas cosas a las que servían. Temen que alguien tan poderoso con Jesús, con tanta autoridad, le cambie sus valores, su estilo de vida y les arrebate sus ídolos. Los gadarenos comprendieron esto y esto los asustó profundamente. Jesús era más temible que la poderosa legión de demonios. Jesús los asustaba más que el endemoniado gadareno. El mismo poder demoníaco a quien ellos servían, pero ellos temían más a Jesús. Su temor y la respuesta que van a dar a continuación puso de manifiesto la idolatría, lo que estaba oculto en el corazón de ellos. ¿Veis que esta gente presencia un milagro? ¿Ven el testimonio evidente? ¿Ven un hecho poderoso? ¿Reconocen el poder de Cristo sobre aquel hombre al que ellos no habían podido jamás en su vida dominar? Y se espantan de miedo y de terror. Y le dicen a Jesús, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le ruegan que se vaya, pero ¿no deberían de haberle pedido que se quedara entre ellos? Quédate con nosotros, bendícenos, como por ejemplo dijeron los samaritanos cuando Jesús estuvo en aquella región. Ellos dicen, fuera de nuestros contornos. El milagro y la presencia de Jesús para ellos no trajo prosperidad a la región de la gente, a la región en la que estaban viviendo. Al contrario, su economía sufrió un serio percance, un serio revés, porque no eran 50, no eran 20, ni 50, ni 60, ni 70, ni 80, ni 200, ni 300, ni 500, ni 600, ni 1200, eran 2000 cerdos. Era algo importantísimo para su industria, ¿sí? Al contrario, sufrió un grave revés. Entonces podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué permitió el Señor que se destruyera toda aquella gran industria de cerdos y que su próspero negocio quedara arruinado? Bueno, primero, si tenemos que buscar respuestas, la primera la vamos a encontrar en la soberanía de Dios. Y lo que parece evidente, como hemos visto, es que esta gente valoraba muchísimo más lo que tenían, sus posesiones, su prosperidad, su estilo de vida, a quien servían, más que la recuperación de aquel pobre hombre, de aquel desgraciado que estaba viviendo una vida inhumana entre tumbas, sin vida, sin ropa, sin nadie que cuidara de él. Ellos valoraban mucho más todo eso que el bienestar espiritual, físico, emocional de este hombre. Pero la razón más evidente por la que yo creo que Jesús permitió que los demonios tomaran posesión de los cerdos y se destruyeran, es esta. ¿Os acordáis que Jesús le preguntó al gadareno ¿cómo te llamas? Y que dijimos que lo hizo para que él fuera consciente del poder y del mal que lo dominaba y empezó a despertar. Bueno, pues Jesús está haciendo aquí lo mismo con estos hombres. Jesús ha permitido la destrucción de estos cerdos, de estos animales, para que ellos conocieran qué era lo que los dominaba a ellos, qué era lo que los subyugaba. Les está mostrando su idolatría. Este quebranto económico, más que una tragedia, era pura gracia de Jesús para mostrarles lo que había en su corazón, para que se arrepintieran. Si Jesús te expone tu pecado, es pura gracia, te está llamando al arrepentimiento. Dios permite tus quebrantos económicos, emocionales, físicos, de cualquier tipo,
con un fin siempre bueno. Con esto no quiero decir que toda enfermedad es simplemente para mostrarte que has hecho algo malo. No quiero decir esto como una regla que se aplica a todo. Pero generalmente, en muchas ocasiones, Jesús utiliza nuestros quebrantos de todo tipo para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y a estos gadarenos se lo estaba mostrando. Mirad qué es lo que os domina a vosotros. Valoráis más vuestra industria, vuestros cerdos, que la recuperación de este pobre ser humano. La reacción de los gadarenos, ¿qué reveló? La dureza de su corazón. La paradoja ahora es que aquel que habían marginado, aquel que habían repudiado, aquel al que habían odiado, al que habían negado la misericordia, ahora él estaba sentado, estaba vestido, estaba en paz, calmado, y ellos no, ellos estaban aterrorizados. Ellos, sin saberlo, habían estado sirviendo a la misma influencia demoníaca que los había aterrorizado y espantado. Pero Cristo los aterrorizaba más. En su interior pensaron lo mismo que los demonios cuando Jesús vino y cuando los demonios le dijeron: ¿has venido aquí para destruirnos? Ellos pensaron que Jesús había venido para destruirlos, igual que los demonios, porque Jesús había permitido la destrucción de todos sus cerdos para salvar al endemoniado, pero lo había hecho para mostrarles su corazón. Así como Marcos también nos mostró la depravación del hombre endemoniado, viendo dónde vivía, a dónde había llegado, en qué situación deshumanizada estaba, nos está mostrando la depravación de los hombres que no tienen a Cristo, pero que tampoco están endemoniados, pero están controlados por el mismo Satanás también. Su depravación se ve en que ellos prefieren perder al Salvador antes que sus bienes. Y como dice Jesús, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los gadarenos, en este caso, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque apreciaban y amaban más a sus ídolos que a su Salvador. Aun viendo hechos asombrosos y poderosos, el hombre no regenerado, nos está mostrando Marcos, no quiere a Dios. El hombre no regenerado le aborrece. Y para terminar esta sección, vamos a ver la reacción del hombre gadareno, cómo reaccionó él. Y lo vamos a ver en los versículos 18 y 20. Dice que al entrar él en la barca, o sea que fijaos que Jesús parece que está accediendo a la petición de los gadarenos, vete de nuestros contornos. Al entrar él en la barca para marcharse junto con los discípulos y volver otra vez al otro lado del lago, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El contraste es evidente entre la reacción de estos dos personajes, los gadarenos de la ciudad, de los alrededores, los porqueros, y el propio gadareno. Ahí se ve una gran diferencia entre los corazones tocados por la gracia de Dios y regenerados y los que no lo fueron. Pero también esta escena nos revela algo importante, que no hay ningún tipo de terreno, no hay ningún tipo de corazón, por impío, por impuro, por sucio, por manchado que parezca, que pueda resistir el poder de la gracia soberana y transformadora del Hijo de Dios. Él puede convertir el corazón más árido en una tierra capaz de dar fruto. Jesús tiene un poder para transformar radicalmente al más perdido de todos los pecadores. ¿Notamos la diferencia? Él vivía en las tumbas. Ahora quiere no estar aislado, ahora quiere estar con Jesús y con sus nuevos hermanos, los discípulos, quiere estar en comunidad. Ha salido de su aislamiento, de su marginación, Jesús lo ha sacado de ahí. Ahora ha sido rehecho, ha sido restaurada, vuelta otra vez su imagen y su semejanza que perdió a Dios. Él quiere estar ahora con Jesús y con los suyos. Esto es lo que los hombres regenerados, tocados por la gracia de Dios, quieren hacer. Este hombre tiene un nuevo corazón que ama a Cristo y desea seguirle y vivir en comunidad. Es recuperado, vuelto a la vida. Se ve la obra vivificante del Espíritu Santo en él. El Señor le había hecho libre a este hombre de su encadenamiento espiritual. Fijaos, le había devuelto su identidad. Él ya no era más legión. Él tenía ahora una nueva identidad. Lo había limpiado de toda su impureza, de su suciedad, y ahora se encuentra en paz. El hombre que siempre debía haber sido al que Dios creó para que manifestara su gloria es restaurado
para el reino y para Dios. Es hecho un hombre completamente nuevo. Y este es el Evangelio, este es el poder de la gracia de Dios mediante Jesucristo para salvación. Pero fijaos la respuesta de Jesús en el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. Muchas veces las respuestas de Jesús nos parecen, ¿verdad?, algo extrañas en los evangelios. No sé si os habéis dado cuenta. No sé si habéis captado que en este texto hemos visto tres clases de ruegos. Hemos visto a los demonios que le rogaban: no nos eches de la región, mándanos a los cerdos. Hemos visto a los gadarenos que le rogaban: vete de nuestros contornos. Y hemos visto a este hombre que le ruega: déjame seguirte. Todos estos ruegos tenían diferentes motivaciones. Curiosamente, a los demonios y a los gadarenos les contestó que sí, accedió a su ruego. Pero al gadareno, al que había sido restaurado, le dijo que no. Pero no tenemos que olvidar nunca que todas las decisiones de Cristo tienen un propósito. Tienen un propósito puro, tienen un propósito perfecto, tienen un propósito santo. A veces van a ser incomprensibles para nosotros, hermanos, en esta vida. A veces incluso no las entenderemos hasta que lleguemos con nuestro Señor. Pero muchas veces podríamos, tal vez, el Señor nos da la gracia de poder entender por qué nos pasaron ciertas cosas. Pero como dijo Pedro, lo que no entenderemos hoy, lo entenderemos después. No, eso le dijo Jesús a Pedro, ¿no?, cuando no dejó que le lavara los pies. Lo primero que vemos aquí ahora, que nos está enseñando esto, es que no siempre que Dios responde positivamente a tus ruegos o a los ruegos de la gente, es un beneficio para su vida. Los impíos le pidieron algo, deseaban algo, los demonios también, y él dijo que sí, accedió. ¿Pero qué trajo eso para los demonios y para los gadarenos? Juicio. Se privaron de la presencia del Salvador. Los demonios fueron posiblemente encadenados y estos hombres privados de la gracia de Dios. Y un no siempre significa que el Señor no nos ame, que el Señor no haya oído nuestras oraciones, que el Señor nos desapruebe, que el Señor no nos haya escuchado. No. ¿Podemos tratar de dar una explicación al no que le dio a este hombre? Vamos a hacer el ejercicio y podemos encontrarla. Primero, este hombre era gentil, como os he dicho. Y no era justamente el tipo de misionero apropiado para seguir a Jesús en territorio judío. Pero, por encima de todo, Jesús no quiso dejar aquella región completamente a oscuras, llevándose el único testimonio visible de la gracia de Dios. Cada vida, cada respuesta que da Jesús en el reino de Dios, y cada vida, y cada hombre, y cada persona, y cada mujer, es ganada con un propósito, es ganada para su avance. Y a este hombre le encomendó una misión importante. Y así le dice en el versículo 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No era un no a que le siguiese, evidentemente. Le estaba concediendo una embajada, una alta dignidad. Le estaba haciendo misionero en territorio gentil, en la Decápolis. Se estaba convirtiendo en el primer misionero en este territorio. Y el reino de Dios no avanza, como vimos en las parábolas, conforme a la lógica humana, sino por acción directa y misteriosa de la gracia de Dios, que hace que una semilla dé fruto. Sin embargo, otros ven, otros oyen, otros tienen información y no hay salvación en sus vidas. Porque la salvación no es información, es regeneración. Es una transformación radical. Nadie puede explicarlo, pero su transformación, la transformación de este hombre, ha sido milagrosa. Y a este hombre se le pide que dé testimonio de la misericordia de Dios y de las grandes cosas que Dios ha hecho con él. El que había estado endemoniado no había buscado a Cristo. ¿Os acordáis? Había sido Jesús en el que el versículo 35 dijo: pasemos a la otra región de los gadarenos, porque él quería visitar esta zona de los gentiles, porque él venía a buscar lo suyo, él vino a buscar a este hombre. Todo comenzó con la iniciativa de Dios, todo comenzará en tu vida con la iniciativa de Dios. Cuando Cristo decide pasar al otro lado, decide ir a buscar a este hombre. Fue su intervención soberana, y no la pobre y miserable naturaleza humana la que merece toda la gloria. La regeneración la obró el Espíritu Santo, las salvaciones del Señor, gloria a Él. ¿Y cuál es la respuesta debida a semejante acto de gracia? Pues lo veremos ya al final de este capítulo, en el versículo 20,
bueno, de este pasaje, ¿no?, del capítulo, del versículo 20, que dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El hombre estaba dispuesto a todo lo que le pidiese Cristo. Quiero que veáis esto. Estaba dispuesto a todo. A todo. Su respuesta fue un acto de gozosa obediencia. No se enfadó. No se molestó. Ay, Jesús, no me dejas ir contigo en la barca con tus discípulos, pues me enfado y me voy. No. La semilla que había sido plantada empezó a dar fruto inmediatamente. Y este es el llamado de todo discípulo, que seamos testigos de la misericordia del Señor y contemos las maravillas y las grandes proezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que son muchas. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha amado, nos ha santificado y nos glorificará un día. Ir y contar todas estas cosas es amar al Salvador, es amar a Jesús y es hacer lo que a Él le agrada. Pero fijaos que su respuesta fue más allá de lo que Jesús le pidió. Dijo, ve a los tuyos y a tu familia. Y Él comenzó a publicar en toda la Decápolis. Acordaos, no solamente en la región de los Gadarenos, 10 ciudades enteras de toda aquella región, y todos se maravillaban y asombraban. El reino de Dios parece que comienza con algo muy pequeño. Hombre, no es que sea pequeño la escena que hemos visto, es una escena del poder extraordinario del Hijo de Dios sobre un ejército de demonios, organizado, muy poderoso. Pero parece que comienza con un solo hombre. Un solo hombre. Pero dice Marcos que todos se maravillaban. Así Cristo les está enseñando también a sus discípulos que lo acompañaban, que el reino no solamente se explica con palabras, que se manifiesta con hechos poderosos, poder asombroso que transforma lo impuro, lo más indigno, lo desechado, la escoria de la sociedad, en un misionero de Dios. Algo pequeño e insignificante a los ojos de los hombres en algo grande. Un solo hombre y todos se maravillaban. Es impresionante. Muchas veces, hermanos, pensamos que qué pocos somos. Un solo hombre y todos se maravillaban. Y bien, para concluir todo este relato, podemos reflexionar un poco en lo que hemos oído y podemos hacernos algunas preguntas, sacar algunas conclusiones. Todos hemos oído y ya sabemos, hemos visto muchas veces, nos han explicado Adrián, Claudio, que este Evangelio de Marcos está escrito a los gentiles que estaban en Roma y estaban luchando contra un poder muy poderoso, un poder mucho más poderoso que la legión, Roma. ¿Qué entendieron ellos cuando leyeron este pasaje? Ellos eran gentiles, igual que el gadareno, y Roma era muy poderosa, pero ¿en verdad lo era? ¿Creéis que cuando leyeron este episodio del poder de Cristo, del Hijo del Dios Altísimo, que es incomparable, inmensamente más grande que la legión, Roma significaría una amenaza alguna para ellos? Este pasaje les animaría a confiar en el gran poder del Hijo del Dios Altísimo, y también lo mismo a nosotros. Y que la respuesta a sus ruegos también les animaría a confiar que a veces cuando Jesús les decía que no, tenía un propósito santo, de la misma manera que le dijo que no a este gadareno porque tenía otro propósito para él. Y también podemos pensar que la seguridad que da a los cristianos el hecho de saber que ni siquiera un demonio puede entrar en un cerdo sin el permiso de Cristo, cuanto menos en un creyente o en un cristiano. La posesión demoníaca, como dije al principio, no es la única manera en que el reino de las tinieblas trata de someter y desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Quizá es el modo menos usual, pero Satanás toma ventaja y esclaviza al hombre por medio del pecado. Aunque no estés poseído por un demonio, amigo que nos visitas, si no estás en Cristo, estás dominado por Satanás. Satanás te domina. Eres esclavo de él, aunque no lo sepas, por medio del pecado. Pero si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Para aquellos que no están en Cristo, o para aquellos que están luchando o que se sienten abrumados por algún pecado que los doblega en su vida, escucha el Evangelio y cree en él. Dice que Él es misericordioso y sepultará tus iniquidades. Aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
de la misma manera que estos cerdos poseídos por los demonios fueron echados en el mar, Él echará a lo profundo del mar todos tus pecados. Su victoria sobre estos demonios y la destrucción de los cerdos significa que si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, Él limpiará y purificará cualquier pecado que te abrume. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Por otro lado, ¿somos conscientes nosotros de la batalla espiritual que mantenemos en contra de los poderes espirituales que nos rodean? ¿Cómo tratamos de luchar contra estos poderes? ¿Cómo te defiendes? ¿En tus fuerzas? Es inútil, hermano, es inútil. Usemos toda la armadura de Dios. Usemos la palabra del testimonio, llevando el evangelio de la paz. Usemos el escudo de la fe. Pongámonos el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, que es nuestra completa seguridad de salvación en Cristo. Tomemos el cinto de la verdad. Pongámonos la coraza de la justicia, sabiendo que Cristo nos ha justificado. Y utilicemos la oración en todo tiempo. Supliquemos con todo ruego en el Espíritu y velemos en ello, como dice Pablo en Efesios 6, fortalezcámonos en el Señor y en su fuerza poderosa, porque el reino de Dios avanza de modo impetuoso y el enemigo retrocede. Anticipemos con gozo el día final y la consumación del reino de Cristo cuando todos estos demonios y Satanás sean definitivamente echados al infierno. Si ya nos hemos arrepentido, hemos visto que estos demonios, a pesar del reconocimiento del absoluta y soberano poder de Cristo sobre ellos, estos demonios trataban todavía de manejar a Cristo. Y la pregunta para nosotros es si tratamos de manejar todavía a Dios de alguna manera, estableciendo nuestras condiciones. Si me das esto, si me das lo otro. ¿Somos aún rebeldes como estos espíritus impuros que no querían obedecer? Jesús ya nos ha dicho lo que espera de nosotros. Él nos ha dicho, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Para estos hombres, la presencia de Jesús no significó una mala noticia, porque amenazaba sus intereses, no trajo prosperidad económica a sus vidas. Para ellos el Salvador significaba renunciar a sus cerdos. Y la pregunta para nosotros es, si prefieres a tus ídolos, si preferimos nuestros ídolos o al Salvador, aunque ello traiga pobreza, aunque ello pueda traer enfermedad, aunque pueda traer dificultades, tribulaciones, en lugar de prosperidad y beneficios. Hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, no solo derrotó por completo a Satanás y a todo su ejército demoníaco, Él en la cruz se hizo una cosa abominable e impura, tomando nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras abominaciones. Allí en la cruz Él tomó todas las impurezas que le perdonó al Gadareno y las nuestras si nos hemos arrepentido. Él fue levantado en una cruz para que no contaminara el suelo y lo ensuciase. Fue enterrado el día de Pascua por causa de la fiesta de los judíos, porque para los judíos era impuro que un cadáver estuviera colgando en un madero en su gran fiesta, aun siendo el Hijo de Dios. Haciéndose impuro Él a sí mismo, nos hizo libres. Y así también Él lo hará contigo, si no estás en Cristo, si crees el Evangelio y te arrepientes de todos tus pecados, serás perdonado, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como dice, para terminar con el sermón, como dice el salmo que ha leído nuestro hermano Claudio antes, el Salmo 107 dice, alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Oremos. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias. Estamos asombrados, estamos admirados del poder, de la autoridad, de la soberanía absoluta de Cristo sobre todo lo visible, sobre todo lo invisible. También estamos admirados del poder que tiene para limpiar nuestros pecados, para limpiar nuestras faltas. Estamos admirados y contemplamos también muchas veces cómo Él tomó toda nuestra impureza en esa cruz, cómo se decidió hacer a sí mismo
esa cosa impura tomando todas nuestros pecados. Por eso, Señor, queremos adorarte, queremos alabarte, queremos engrandecerte, queremos publicar tus maravillas, queremos publicar y te rogamos que nos des valentía para publicar tus misericordias, las misericordias que tú has tenido con nosotros, cómo nos has salvado, cómo nos has limpiado, cómo nos has bendecido y cómo nos has justificado. Todo esto, Señor, queremos hacerlo para darte a ti la gloria, para ser aquella clase de criaturas a las cuales tú formaste para manifestar tu imagen y tu semejanza. Vivir, Señor, para el reino, vivir para ti y esperar con fe, con gozo y con confianza la consumación final y definitiva de tu reino. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.